Buenos días, les doy la bienvenida a este webinar de la Academia Pirani. Mi nombre es Juan Diego Vivas y hoy los acompañaré en este espacio de conocimiento en el que junto a invitados y expertos de diferentes temas de interés sobre el mundo de la gestión de riesgos. Para mí es un placer poder estar hoy aquí con todos ustedes. En esta ocasión el tema que nos convoca es cómo optimizar la prevención de lavado de activos con gestión de riesgos. Un tema vital y de mucha importancia para todo tipo de organizaciones. Y para abordarlo voy a darle la bienvenida a José Manuel Pérez Hansen, fundador de Hansen Tal Consultants. José, buenos días, ¿cómo estás? Un gusto tenerte hoy aquí en este webinar para poder compartir con toda nuestra comunidad tus conocimientos. Muchas gracias, Juan Diego, y bueno, feliz día a todos los que nos acompañan en este webinar. Y pues sí, esperemos que sean unos minutos donde podamos compartir conocimientos en ambas vías y para eso desde ya propiciaremos el diálogo abierto con nuestros participantes. Muchas gracias a Gracias. Pirani por la oportunidad. Gracias a ti, José Manuel, por estar aquí. En este punto, aprovecho para saludar a toda nuestra comunidad en Latinoamérica que se conecta desde diferentes partes de la región. Ya nos reportan desde Ecuador, desde México, desde El Salvador. Cuéntenos también ahí en el chat desde qué parte de Latinoamérica se encuentran. Y cuéntenme también, y recuerden, perdón, que durante este webinar pueden dejar sus preguntas en el módulo de preguntas y respuestas que José estará respondiendo al final de la exposición. También tendremos un espacio para que conozcan mejor nuestro software y agenden una reunión con uno de nuestros asesores totalmente gratis. Pero antes de comenzar, voy a hacer un par de invitaciones para que lo tengan en cuenta. Los invitamos a ser parte de nuestro canal de WhatsApp, en donde pueden estar enterados de todas las novedades y contenidos sobre gestión de riesgos que hacemos pensando especialmente en ustedes. Se pueden unir con el link que les acabé de dejar en el chat. También recuerden que en el chat podemos interactuar, por allí les estaré compartiendo links y contenidos que pueden ser de su interés. Sin embargo, no olviden que todas las preguntas las deben dejar en el módulo de preguntas y respuestas para que nos sea más fácil encontrarlas y responderlas. Para tener más información sobre nuestros sistemas de gestión de riesgos, así como todos nuestros planes que se ajustan a sus necesidades, pueden agendar una corta reunión con nuestros expertos. El link se los estaré dejando también en el chat. En estos momentos estamos mostrando el QR del canal de WhatsApp para que se unan a él. Este mes estamos de lanzamiento. Ya tenemos nuestro estudio de gestión de riesgos de Latinoamérica 2025, el más grande y completo sobre el panorama de gestión de riesgos de la región. Lo pueden descargar completamente gratis en nuestra página web o en el link que les estaré enviando en unos minutos en el chat. Y por último, esto es muy importante, les recuerdo que al finalizar la sesión encontrarán una encuesta. Les pedimos por favor contestarla, nos sirve para mejorar los contenidos que preparamos para todos ustedes. También les hacemos la invitación al foro de gestión de riesgos 2025 en el que profundizaremos sobre lo visto en el estudio que lo pueden descargar. Los links se los estaré compartiendo en un momento. Y ahora démosle paso a José con su exposición. Adelante, José. Muchas gracias, Diego, y bienvenidos a todos nuevamente. Pero bueno, un poco como ha comentado Juan Diego, y como ustedes bien saben, el día de hoy vamos a tratar acerca de cómo la gestión de riesgos se convierte en un pilar para la prevención del blanqueo de capitales. Y bueno, y ustedes se dirán, son en teoría dos mundos distintos, somos parte de lo que se llama la segunda línea de defensa, pero en la práctica y en la realidad lo que hemos visto es que ambos mundos están solapados y ambos mundos aprovechan de sí cierta dinámica y cierta sinergia para poder avanzar en sus terrenos habituales, ¿no? De hecho, muchos de ustedes que ya trabajan en la materia de blanqueo o prevención de blanqueo de capitales habrán visto en sus legislaciones que se habla mucho de procesos de prevención de blanqueo de capitales basado en riesgos y muchos de nuestros legisladores ya de hecho cuando avanzan en los procesos de determinación de los marcos normativos hacen mucho énfasis en este tema, en que el proceso de prevención de blanqueo de capitales se basa en riesgos. Y ustedes dirán, bueno, pero ¿por qué? En la práctica lo que hemos visto y los que hemos trabajado ambos mundos por separado es que la gestión de la prevención de blanqueo de capitales es básicamente la gestión de un riesgo más. Lo que pasa es que es un riesgo tan específico y tan particular
que se han separado esos mundos. No obstante, el mundo de prevención de blanqueo de capitales aprovecha mucho de lo que ya hemos aprendido en el mundo específico de gestión de riesgos para poder desarrollarse adecuadamente, ¿no? Y básicamente, ¿por qué? Porque ya sabemos que marcos normativos como la ISO 31000 hablan de la gestión de riesgo como un proceso que debe generar valor y a su vez también establecer los mecanismos de protección de ese valor, ¿no? Y para eso también lo que implica es que la definición de gestión de riesgo es básicamente un marco sistemático y dinámico, ¿no? Que nos permite, lo que ya ustedes han escuchado en infinidades de foros, infinidades de veces, identificar, evaluar, controlar y mitigar las amenazas potenciales, en este caso asociados particularmente al blanqueo de capitales. Evidentemente, cuando ustedes ven estos lineamientos asociados a la prevención del blanqueo de capitales, se dan cuenta que ese eje matricial que rige toda la materia de gestión de riesgos aplica claramente también al mundo de prevención de blanqueo. ¿Por qué? Porque básicamente este marco organizativo, sistemático, dinámico, y es dinámico porque evidentemente se adecúa a las distintas tendencias que vemos en cada una de nuestras jurisdicciones y a nivel mundial. Este marco lo que nos permite es precisamente optimizar la asignación de recursos, generando y estableciendo controles proporcionales. Esta palabra es muy importante en el caso de prevención de blanqueo de capitales, eh, porque evidentemente, así como no se pueden magnificar las respuestas ante riesgos de prevención pequeños, tampoco podemos minimizar las respuestas ante grandes problemas, ¿no? Y evidentemente esto es lo que nos permite en la práctica desarrollar respuestas específicas a cada una de las amenazas que hemos podido detectar. Y esto evidentemente se realiza a partir de marcos regulatorios y normativos. Vemos que cada día nuestras legislaciones, nuestras jurisdicciones determinan un marco normativo muy específico para todo lo que tiene que ver con el mundo de prevención del blanqueo de capitales. Y normalmente todo lo que son las instituciones, el mundo de las instituciones financieras particularmente, están claramente normados, ¿no? Y no solamente tienden a seguir todo el marco normativo local que les afecte, sino que ya en la práctica lo que nos exigen, por ejemplo, nuestros corresponsales, nuestros analistas de riesgos, nuestras calificadoras de riesgos, nuestros auditores externos, es que también empecemos a cumplir las normas internacionales, ¿no? Evidentemente, incluyendo todo lo que tiene que ver con normas de antilavado de dinero y antiterrorismo. Todos los aquí presentes que tengan como corresponsales bancos americanos probablemente tengan, evidentemente, que cumplir con todo el marco regulatorio y todo el marco normativo americano para poder atender los requerimientos mínimos que sus corresponsales les están dando. Entonces, es un tema que no es estático, evidentemente no depende exclusivamente de las leyes y normativas de nuestras jurisdicciones, sino que se ven claramente delimitados por ese marco normativo supra que tenemos básicamente, en primer lugar, donde tengamos nuestros corresponsales y después por todas las recomendaciones y las distintas guías que nos pueda estar emitiendo entes como la OFA, la GAFI, el mismo Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, la OCDE, todos los que de alguna manera generan guías y recomendaciones y mejores prácticas a seguir con respecto al mundo de prevención de blanqueo de capitales, ¿no? Entonces, por eso es importantísimo no solamente estar al día con las legislaciones locales, que nuestros reguladores nos obligan, evidentemente, a conocer y a mantener frescas todo el tiempo, sino también a estar muy pendiente en aquellos cambios regulatorios o aquellos ajustes regulatorios que se hacen en otras jurisdicciones, particularmente la de nuestros corresponsales. ¿Y por qué dirán ustedes? Bueno, yo creo que esta es una respuesta obvia, ¿no? Si no cumplimos con el marco regulatorio, lo primero que podemos tener son multas sustanciales, y mucho más importante que las multas, todo el tema del daño reputacional que puede surgir por el incumplimiento de este marco normativo, posibles sanciones penales, y aunque no está en la filmina, evidentemente también tenemos un riesgo de de-risking asociado.
por la misma vía reputacional, ¿no? Muchas veces en alguna de nuestras plazas se ha visto dificultad de conseguir corresponsales para sus instituciones financieras por el mismo riesgo asociado a la plaza o al país donde nos desempeñemos. Entonces, hay que cuidar mucho la reputación de nuestras organizaciones para, evidentemente, poder evitar este riesgo de de-risking y no poder transaccionar financieramente a lo largo del mundo, ¿no? Como buen proceso asociado al mundo de gestión de riesgos, uno de los elementos indispensables eh, sobre los que pivotean un buen modelo de prevención de blanqueo de capitales es el tema de la identificación de riesgos. En este sentido, lo primero que deben hacer las instituciones financieras es evaluar los distintos riesgos de lavado de dinero inherentes a su negocio, clientes y productos. Yo creo que este es un tema donde la mayoría de los marcos normativos de nuestros países hace muchísimo énfasis en que uno de los primeros pasos que se establecen cuando se están diseñando modelos de prevención de blanqueo de capitales o de lavado de activos es precisamente reconocer los riesgos que son propios a mi actividad, a las características inherentes a mi actividad. Mi modelo de negocio está dirigido a cierto target, bueno, evidentemente lo primero que tengo que hacer es reconocer los riesgos de blanqueo de capitales de ese target, de ese grupo de clientes y evidentemente también reconocer las posibilidades o los riesgos inherentes que mis propios productos tienen en su diseño, ¿no? Entonces es una fase muy importante y muy alineada entre lo que es el mundo de gestión de riesgos clásico y lo que es el mundo de prevención de blanqueo de capital o prevención de lavado de activos. El segundo punto, evidentemente, tiene que ver, una vez conocido ya dentro de mi modelo de negocio, cuáles son los riesgos característicos de prevención de blanqueo de capitales, tengo que conocer e identificar los riesgos asociados a los clientes, ¿no? Y evidentemente tener diseñados dentro de la organización controles específicos para mitigar estos riesgos. Entonces aquí empezamos a utilizar también herramientas clásicas de gestión de riesgos como nuestras matrices de evaluación de clientes, donde calificamos evidentemente desde la óptica de prevención de lavado de activos la calidad del riesgo de nuestros clientes. La mayoría de las legislaciones con las que hemos trabajado establece tres categorías de clientes: clientes de riesgo bajo, clientes de riesgo medio, clientes de riesgo alto, y básicamente lo que hace es que dependiendo de la calificación de estos clientes, cambia la manera en que iniciamos los procesos de Know Your Customer y evidentemente cambia o se rediseñan la manera en que se realizan en los procesos de debida diligencia o simple o ampliada, dependiendo de la calificación de riesgo de clientes para cada uno de ellos. Y esto evidentemente amerita también en el corto, mediano y largo plazo distintas oportunidades en el tiempo donde deberíamos estar revisando nuevamente a estos clientes para validar que sus condiciones no hayan cambiado en el tiempo. Y finalmente, dentro del mundo de identificación de riesgos, también está todo el tema de monitoreo, un tema también clásico dentro de ambos procesos, tanto de gestión de riesgos como de prevención de blanqueo de capitales, donde básicamente lo que hacemos es observar día a día, en vivo y directo, las transacciones que se originan en nuestras organizaciones para tratar de determinar si hay patrones o actividades sospechosas eh, en la línea de lavado de dinero. Estos son temas que ustedes conocen y donde normalmente ya cada vez se requiere un mayor grado de automatización, ya estamos viendo incluso el uso de inteligencia artificial en toda la gestión de monitoreo transaccional para poder realmente alinear esa gran cantidad de información que tenemos en el mundo transaccional de nuestras instituciones con patrones sospechosos sobre actividades ilícitas. Pero bueno, una vez que identificamos los riesgos, el otro proceso usual que comparte la gestión de riesgos con el mundo de prevención de blanqueo de capitales es el tema de los controles internos, ¿no? Y evidentemente todo el modelo de controles internos está desarrollado para minimizar el riesgo inherente que hemos determinado en nuestras actividades o en nuestros productos o en nuestros procesos para conseguir un riesgo residual lo más pequeño posible.
En este sentido, lo primero que hacemos es establecer políticas y procedimientos claros, ¿no? Para la gestión de la prevención del lavado de dinero. Y estas políticas y procedimientos necesariamente tienen que incluir los procesos de identificación y verificación de clientes, la clasificación de clientes como tal, todos los procesos de monitoreo de transacciones y evidentemente todo el mundo de investigación y reporte de operaciones sospechosas y operaciones inusuales. Este es un tema que usualmente nuestros marcos regulatorios también lo piden y lo exigen, eh, que quede claramente diseñado y plasmado en nuestros manuales de prevención de blanqueo de capitales o prevención de lavado de dinero. Y el segundo punto dentro del el esquema de implementación de controles internos eficaces tiene que ver con un tema que también normalmente nuestros marcos normativos establecen con obligatoriedad, que es el proceso de capacitación del personal. No solamente nos basta con tener diseñado nuestras políticas y procedimientos, nuestro manual de prevención de blanqueo de capitales, si no lo tenemos claramente divulgado, difundido, aprendido, ¿no? Entonces, para eso, normalmente nuestras regulaciones también lo que piden es refresca y capacita a tu personal al menos 1 o 2 veces al año para que puedan estar alineados con todo lo que es el mundo de las prácticas específicas de prevención de lavado de dinero, conozcan que es una señal de alerta y evidentemente puedan tener también los elementos y la claridad necesaria para poder reportar operaciones sospechosas cuando sea necesario. Importante también, evidentemente, y creo que ya lo hemos visto en las pocas filminas, esto necesariamente conlleva tener recursos adecuados y controles proporcionales, ¿no? Y para poder tener esta priorización definida de una manera adecuada y alineada a las características propias de cada una de nuestras organizaciones, lo que hay que hacer es, por un lado, tener una clara segmentación de clientes que nos permita priorizar los recursos e incluso los sistemas que se establecen para poder tener los controles proporcionales a cada uno de los riesgos asociados a estos clientes. Tener, evidentemente, el monitoreo transaccional adecuado basado en riesgos. Validando aquellas transacciones sospechosas y ajustando los niveles de control en función del riesgo detectado en cada una de ellas. Y lo comentábamos al principio, evidentemente también nos permite tener procesos de due diligence diferenciados, ¿no? Nuestra debida diligencia siempre va a ser distinta dependiendo de la calificación de riesgos en la que esté clasificado, valga la redundancia, cada uno de nuestros clientes. Son elementos que nos permiten tener foco, que es muy importante en la materia, tener claramente identificado cómo actuar en cada caso en particular, dependiendo de eh, aquellos elementos que podamos estar observando en los procesos de monitoreo y de debida diligencia. Y todo esto, evidentemente, en la medida que somos capaces de tener procesos de priorización y controles proporcionales, nos permite mantenernos dentro de esquemas de adaptación continua, ¿no? ¿Adaptación continua a qué? Básicamente a nuevas amenazas. Eh, en el mundo de riesgos, en el mundo de prevención de blanqueo de capitales, lo que observamos es una gran cantidad de riesgos emergentes, ¿no? Y estos riesgos emergentes, evidentemente, nos obligan a estar inmersos en procesos de mejora continua, de adaptación continua, para poder estar atentos y poder abordar efectivamente estos nuevos riesgos emergentes. Eh, Evidentemente, la gestión de riesgo en este sentido facilita poder adaptar nuestros sistemas preventivos cada vez que se observen nuevas tipologías de lavado y cambios regulatorios. Y esto es muy importante, no solamente las tipologías de lavado cambian en el tiempo, también la manera en que nuestros legisladores regulan en la materia también cambian y se adecúan a los nuevos tiempos y a las nuevas amenazas. Y evidentemente estos cambios lo que también nos obliga de alguna manera es a integrar las mejores prácticas y las tecnologías para mantener la efectividad en la prevención de blanqueo de capitales. Difícilmente hoy en día este tipo de riesgo en particular, el riesgo de blanqueo de capital o el riesgo de lavado de dinero, se puede intentar mitigar si no tienes las tecnologías adecuadas para hacerlo, ¿no? Y esto pasa por
procesos de monitoreo transaccional automatizados, procesos de calificación de clientes automatizados también a través de las matrices de riesgos adecuadas. Y evidentemente hay que estar preparado para eso. Y finalmente, cuando yo estoy inmerso en estos procesos de adaptación continua a nuevas amenazas, es muy importante entender cómo el entorno regulatorio va cambiando con el tiempo y adaptar, evidentemente, todo lo que es mis sistemas de prevención, mis modelos de prevención, a estas nuevas normas y directrices. Pero no solamente es importante que yo pueda ajustarme a lo que viene de afuera, a las normas directrices. También es importante que sea capaz de generar cambios dentro de la cultura organizacional y de ética empresarial de nuestras organizaciones. El primer punto, y es un punto que es válido tanto para los procesos de prevención de blanqueo de capitales como para los procesos puros de gestión de riesgos, es fomentar una cultura de cumplimiento y de gestión de riesgos adecuada. ¿Por qué? Porque estos modelos de prevención, para ser eficientes, tienen que comenzar con una cultura organizacional sólida, ¿no? Y esto pasa porque nuestras juntas directivas, nuestros comités de cumplimiento, nuestros comités de riesgo, nuestros comités de auditoría, sean los primeros en fomentar el cumplimiento de las leyes y regulaciones, sean los impulsores primarios en los procesos de implementación de nuestros programas de capacitación y sensibilización sobre los riesgos del lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, y evidentemente en la manera en que la alta dirección y la junta directiva y los distintos órganos rectores de gobierno corporativo de la organización sean los primeros impulsores de estos mecanismos de prevención, evidentemente van a ser un espejo idóneo para que todos los empleados puedan comprender a cabalidad sus responsabilidades y tomen las decisiones éticas necesarias que tengan que tomar para mantener esta cultura de cumplimiento alineada a los marcos normativos, tanto internos como externos de la organización. Y evidentemente hay un tema muy asociado a los modelos de gobierno corporativo, pero que subyace también en todos los modelos de prevención o de cumplimiento y también de gestión de riesgo y tiene que ver con la ética empresarial. Nuestras organizaciones, evidentemente, y nuestros líderes tienen que promover una ética empresarial sólida, basada en transparencia, integridad y responsabilidad. Y esto es un mecanismo vital para tener modelos adecuados de prevención del lavado de dinero. Muchas veces nuestros manuales de cumplimiento o de prevención están claramente ligados también con los códigos de ética que están en nuestras organizaciones, y esto lo que permite es comunicar a todos los miembros de la organización, a cualquiera de sus niveles, incluso a los stakeholders de nuestras organizaciones, sobre la importancia de la transparencia en nuestras transacciones, en nuestros modelos de comunicación, en la manera en que informan mis resultados financieros, entre otras cosas, ¿no? Entonces, es importantísimo, disculpen, que podamos desarrollar, por un lado, una cultura de cumplimiento basada en riesgos adecuada y que tengamos un soporte en virtud de nuestra modelo de ética empresarial que le dé el piso sólido para que estos procesos de cultura de cumplimiento y de prevención de blanqueo de capitales sean los adecuados, ¿no? Y para eso, evidentemente, es necesario que la gestión de riesgos esté claramente integrada en la cultura corporativa. Y cuando hablamos aquí de gestión de riesgos, estamos hablando ya como un todo, ¿no? La gestión de riesgos clásica, los riesgos financieros, operativos, regulatorios, los que ya todos conocemos, más el riesgo de blanqueo de capitales o de lavado de dinero. Para eso, evidentemente, lo primero que pedimos es que la organización sea capaz de conocer sus riesgos a través de la realización de análisis de riesgos periódicos, donde me permitan identificar aquellas áreas, productos o servicios con mayores vulnerabilidades y poder evidentemente tener la capacidad de diseñar las estrategias de mitigación y de control específicas para cada tipo de riesgo. Entonces, aquí evidentemente también es importante tener en cuenta o tener la visión para poder conocer los riesgos inherentes de los sectores donde estamos interactuando y evidentemente las amenazas potenciales en las medidas en que estos sectores cambian y se mueven en el tiempo, ¿no? Después, evidentemente, tenemos que tener un sistema de control interno adecuado,
claramente definido y dirigido por nuestras áreas de auditoría interna, que garantice evidentemente que dentro de la organización se están haciendo las cosas de la manera que están planteadas y normadas en nuestros marcos regulatorios, marcos normativos, en nuestros manuales, en nuestras políticas y procedimientos. Entonces, evidentemente, esto implica, entre otras cosas, tener diseñadas políticas y procedimientos que reduzcan probabilidades de errores y fraudes y que nos permitan, entre otras cosas, también tener detección temprana de actividades sospechosas y de control de riesgos como tal. Y finalmente, pero no menos importante, también es necesario que contemos con mecanismos de comunicación para toda la organización, donde podamos dar a conocer las políticas y procedimientos de prevención del lavado de dinero a todos los empleados, fomentando, como lo habíamos comentado anteriormente, cultura de transparencia en la que todos los empleados se puedan sentir libres y cómodos para informar sobre cualquier actividad sospechosa. Aquí, al igual que lo que pasa en el mundo de gestión de riesgos, lo que se trata es de darle a entender a todos los colaboradores de nuestras organizaciones que la responsabilidad de la gestión de riesgos y la responsabilidad de la prevención de blanqueo de capitales no es de las áreas de riesgos y de blanqueo de capitales exclusivamente, sino que cada uno de los colaboradores tiene un rol y una responsabilidad específica, ¿no? Ellos son la primera línea de defensa para todos estos casos, son los que conocen a sus clientes, son los que conocen a sus procesos, conocen evidentemente sus controles y pueden determinar claramente cuando están teniendo problemas con alguno de esos elementos. Para que los colaboradores se mantengan alineados a estos mecanismos de comunicación y transparencia, evidentemente hay que mantener dentro de la organización procesos claros de capacitación y sensibilización, donde generemos programas de capacitación integral que aborden todos los temas sobre regulaciones de prevención del lavado de dinero, los riesgos asociados, las políticas, procedimientos internos. Adicionalmente, se recomienda generar talleres y simulaciones para llevar a un contexto práctico esos conceptos claves de prevención del lavado de dinero y para que cada uno de nuestros colaboradores pueda desarrollar adecuadamente las habilidades para identificar y reportar estas actividades sospechosas o las actividades inusuales. Y finalmente, evidentemente, generar también mecanismos de comunicación continua con todos los empleados. Aquí una de las primeras recomendaciones que yo hago cuando abordo procesos de evaluación de sistemas de prevención de lavado de dinero es ver también la manera en que se comunican todos estos elementos a los distintos actores de la organización, ¿no? Porque muchas veces limitamos los modelos de comunicación interna solamente a las áreas expertas, llámese nuevamente riesgos, prevención de blanqueo de capitales y sus respectivos comités y juntas directivas, cuando en la práctica lo mejor que podemos hacer es generar precisamente un canal de comunicación constante con todos los empleados para que todos puedan entender y mantenerse informados desde un principio sobre aquellos cambios que en nuestros mismos procesos internos se están generando para poder tener controlado el, el blanqueo de capitales. Entonces es importantísimo en este sentido todo lo que tiene que ver con formación continua. No podemos descansar sobre estos temas, hay que trabajar mucho en los mecanismos de sensibilización, lo hemos abordado anteriormente, generamos programas de capacitación sobre los riesgos de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo para todos los empleados, mantenemos a los empleados actualizados acerca de las últimas regulaciones, cambios en nuestros manuales, y evidentemente, si hay cambios legislativos y tecnológicos de nuestras propias plataformas, también estos procesos de cambio exigen modelos de capacitación constante y es relevante que incorporemos casos prácticos y simulaciones durante estas sesiones de capacitación. Y evidentemente no nos basta solamente con tener nuestros modelos o nuestros sistemas de prevención de blanqueo de capitales, sino que tenemos que apalancarnos y generar procesos de evaluación y mejora continua.
Y para eso, evidentemente, utilizamos a nuestra tercera línea de defensa a través de procesos de auditorías y revisiones periódicas, que son esenciales, indispensables para evaluar la eficacia y la eficiencia de los controles y de nuestros modelos, nuestros marcos normativos implementados para prevenir el lavado de dinero. ¿Y qué permiten estas evaluaciones? Bueno, claramente identificar áreas de mejora, evaluar la eficiencia de los procesos y asegurar que estemos cumpliendo nuestras propias regulaciones internas, así como también las regulaciones que vienen por nuestros entes reguladores. Y una vez que se hacen estas auditorías y revisiones, determinar cómo medir la efectividad, ¿no? La efectividad de los controles, el conocer qué tan efectivos son nuestros controles, es crucial para poder determinar si tenemos que ajustar nuestras estrategias de lavado de dinero, ¿no? Y si estamos logrando los resultados deseados en los procesos de control y mitigación, ¿no? Y para eso, evidentemente, como se determina para cualquier tipo de riesgos, en el caso del lavado de dinero, también hay que definir y establecer indicadores claves de rendimiento que nos permitan evaluar la eficiencia de los distintos controles que a nivel de la organización tenemos implementados y además identificar aquellas áreas de riesgos de mayor riesgo y determinar las áreas que requieren mayor atención. Y esto evidentemente lo que nos conlleva es a procesos, y ya lo habíamos mencionado anteriormente, de adaptación y mejora, ¿no? ¿Por qué? Porque en estos procesos de adaptación y mejora tomaremos los resultados de los procesos de análisis que vimos en la filmina anterior para poder identificar aquellas áreas que requieren mejoras. Evidentemente, esta información sirve de base para tomar decisiones y adaptar las estrategias de prevención del lavado de dinero. La mayoría de nuestros sistemas no son estáticos. La manera en que evaluamos y monitoreamos el mundo del lavado de dinero es cambiante, hay que ajustarlo adecuadamente con cada una de las tendencias que vayamos observando. Y evidentemente esto lo logramos única y exclusivamente con el análisis de resultados adecuados. Evidentemente, este proceso de adaptación y mejora conlleva también que sea capaz de actualizar las estrategias, no solamente las estrategias que tengo definidas en el uno a uno, sino también la manera en que actualizo eh, mis reglas de monitoreo, mis reglas de calificación de clientes. Todo esto lo haces precisamente cuando tienes estos procesos de adaptación y mejora claramente definidos, ¿no? Basados en los resultados del análisis. Actualizo mi estrategia, mejoro para poder garantizar que se ajusten a las mejores prácticas y a las nuevas amenazas emergentes. Muy importante el tener la manera de evaluar estos riesgos emergentes en la medida en que vayan surgiendo y no una vez que ya los tengamos presentes dentro de nuestras organizaciones. Y finalmente, y un tema que ya hemos repetido también y que es transversal a todos los procesos de gestión de riesgos y prevención de blanqueo de capitales, los procesos de comunicación y capacitación. Es vital para mantener a todos nuestros colaboradores informados sobre el mundo del lavado de dinero y sobre los cambios que se implementen. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo adapto las estrategias de prevención? Ya lo hemos visto, analizando datos. Me permite identificar patrones sospechosos, tendencias emergentes, posibles nuevos riesgos de lavado de dinero. Actualizando controles. Los controles no son estáticos, los controles tienen que adecuarse a los cambios en los procesos, a los cambios en los sistemas, a los cambios en, en nuestros productos y evidentemente es un tema vital para mantener una protección efectiva contra el lavado de dinero. Y de vuelta con tema de la capacitación del personal, fundamental, el eje de capacitación. Y todo esto lo buscamos en cierta manera para algo muy importante. Cuando veíamos en la primera filmina el tema de generación, creación y protección de valor, básicamente lo que buscábamos es un fortalecimiento institucional. Es importante pensar ya en cada una de nuestras instituciones, en la medida en que somos capaces de diseñar y de mantener procesos de prevención de blanqueo de capitales basados en riesgos, estamos garantizando, por un lado, la protección de que estamos garantizando o reduciendo la probabilidad de que el sistema financiero como un todo sea utilizado para fines ilícitos.
estamos evidentemente construyendo y manteniendo un pilar fundamental para todos nosotros que tiene que ver en la reputación institucional, la confianza en el sector financiero como un todo y la reputación de sus instituciones. Y finalmente estamos asegurando todo un proceso de cumplimiento normativo que, como lo comentábamos anteriormente, resulta vital para evitar procesos de de-risking, para mantener nuestras relaciones transparentes y claras con nuestros bancos corresponsales y evidentemente nos garantiza también el minimizar los efectos reputacionales que pudieran tener el incumplimiento de estas normas a nivel local o internacional. Y dicho esto, evidentemente la gestión de riesgo tiene beneficios en los procesos de blanqueo, de prevención de blanqueo de capitales. El primero, lo estábamos conversando ahorita, protección del sistema financiero como tal. La gestión de riesgos ayuda a proteger el sistema financiero de actividades ilícitas. Nos asegura el cumplimiento de un marco regulatorio, garantizando el cumplimiento de leyes y regulaciones antiblanqueo, optimizando recursos. Nos permite, entre otras cosas, asignar los recursos de forma eficiente y minimizar los costos asociados a la prevención de blanqueo de capitales, que no es un tema menor. Todos los que trabajamos en estas áreas hemos luchado alguna vez eh, para combatir el pensamiento de la Junta Directiva, donde las áreas de riesgos y de prevención de blanqueo de capitales son áreas generadoras de gastos y no, cuando sabemos que por el contrario lo que hacemos es controlar pérdidas, ¿no? Entonces, en la medida en que seamos capaces de optimizar los recursos, para nosotros también es un ejercicio adecuado de cara a una mejor observancia de parte de los miembros de la Junta Directiva. Y finalmente, evidentemente, nos ayuda a todos los procesos de mejora de la eficiencia, optimizando los procesos de prevención de blanqueo y mejorando la eficacia de nuestros controles. Bueno, básicamente un poco es lo que habíamos traído para ustedes en esta breve media hora y quedamos abiertos al esquema de preguntas y respuestas posterior a los comentarios y presentación que Juan Diego hará a continuación. Muchas gracias, José, tal cual como tú lo dijiste. Muchas gracias por tu exposición, perdón, por este tema tan interesante y por compartir todo tu conocimiento con nuestra comunidad. Antes de ir a la sesión de preguntas y respuestas, que las pueden dejar en el módulo, ya vi varias preguntas por ahí. Si quieren, mientras hacemos toda la interacción y toda la demostración práctica de nuestro software Pirani, hace unos minutos les dejé el link en el chat para que creen su cuenta gratis. De paso, en el módulo de preguntas y respuestas pueden dejar todas las preguntas que nos quieran hacer sobre la exposición o sobre lo que vamos a ver a continuación. Para esta siguiente parte le vamos a dar la bienvenida a Luis Enrique Álvarez, nuestro Country Manager en México. Luis Enrique, bienvenido. Gracias, Juan Diego, José Manuel, un gusto y gracias por la exposición de todo este tema tan interesante. Por nada, para mí es un placer. Voy a tratar ahorita de resumir esos highlights que nos mencionaba José Manuel. No es fácil por toda la información que nos dio y aparte es un tema en el que no es trivial y hay que estar viendo muchos detalles para ver esta parte, pero no sé si me permites compartir, José Manuel. Aquí ya están viendo todo lo que es el software de Pirani y cómo vamos a ir a tratar de estructurar toda esta información que nos dio José Manuel. Bueno, lo primero que nos decía, recomendación 1 de Gafi, enfoque basado en riesgo. Pirani es un software de riesgos, ISO 31000, temas de COSO, temas de Gafi para todo este tema. Y la parte importante que tenemos es cómo empezamos a construir toda la información, toda esa taxonomía de información que nos piden los centros regulatorios en todos los países en materia de AML. Bueno, Pirani tiene su funcionalidad o su módulo de procesos en donde nosotros vamos a poder determinar el tipo de proceso que estamos viendo, misional, estratégico, de apoyo, con la clasificación que ustedes le den. Podemos categorizar el proceso a nivel macroproceso, proceso y subproceso. Podemos dar su descripción, la evidencia del mismo y construir campos para tener una debida diligencia o con la información que ustedes requieran como organización. ¿Qué otra parte importante nos da Pirani a la hora de estar viendo el proceso? Nosotros podemos determinar la criticidad de este proceso, podemos verlo por el tiempo máximo
de tolerancia que tenemos de interrupción y podemos hacerlo por actividades específicas. ¿Y a qué se refiere Pirani? Aquí yo puedo determinar si este proceso me va a afectar a algún cliente externo, interno, algún tema regulatorio, contractual, de reputación, si me va a pegar sobre la rentabilidad o los ingresos de la organización. Y aquí empezamos ya con los temas que nos comentaba José Miguel. Esto fue para la parte de la estructura del proceso. Desde la plataforma nosotros podemos determinar nuestros factores de riesgos, toda esta parte que nos piden también como tema regulatorio, todo lo que son nuestros clientes, nuestras contrapartes, canales, productos, jurisdicciones. Desde aquí podemos ir haciendo toda esta segmentación de los factores que van a estar teniéndonos o nosotros como factores de riesgo. Aquí nosotros podemos, para que ustedes vean un ejemplo, cuando estamos haciendo toda esta parte de los factores de riesgo, si yo tomo un cliente, vean cómo aquí me da el detalle del scoring que yo vaya viendo para una debida diligencia y desde aquí vamos haciendo este perfilamiento para después ver temas ya específicos, como lo comentábamos, en la parte de los riesgos. Una de las partes importantes de Pirani que hace desde la plataforma es que nosotros podemos calificar los riesgos por diferentes variables, no únicamente por frecuencia e impacto. ¿Y a qué me refiero? De lavado de activos, una falta de debida diligencia en el cliente. Aquí nosotros tenemos el nombre, cómo calificamos el riesgo y lo hicimos por variables. O sea, puede ser que este riesgo me afecte más un tema reputacional o algún tema contractual, operativo, de contagio económico. Desde aquí vamos viendo cómo vamos nosotros haciendo la calificación. Para la parte de la frecuencia del riesgo, igual lo tenemos. Cuando hacemos la calificación de nuestras variables, la plataforma en automático nos da el ranking en el mapa de calor de dónde está el riesgo. Podemos determinar si este riesgo puede afectar la continuidad de mi negocio y podemos ir construyendo información como qué tratamiento le vamos a dar al riesgo. Y este riesgo obviamente lo podemos vincular con un solo clic a algún proceso. Nos vamos a ir al catálogo de procesos que vamos a ir creando como organización, lo puedo vincular. Lo mismo para causas y consecuencias. Y aquí hago una pausa porque aquí también viene una parte importante en donde nosotros podemos tener concentrados todos estos temas de causas y consecuencias para poder tener una base para futuros eventos o futuros riesgos que tengamos. Desde aquí también podemos hacer esta vinculación. José Manuel nos hablaba también de todo el tema de los controles que es importante tener. Pirani viene también con esta plataforma, en este tema es ISO 31000, pero ustedes pueden modificar las variables, no sé, monitoreo de manera continua en las transacciones, ¿no? Que es un control que tenemos. Vean cómo nosotros tenemos estas variables de diseño, qué es el tipo de control, la ejecución, con qué frecuencia se ejecuta, si está documentado. Pero si ustedes tuviesen algunas otras variables como organización, se pueden parametrizar dentro de la plataforma. Cuando nosotros hacemos esta calificación de lo que es el diseño y lo que es la ejecución del control, nos va dando un ranking de solidez del control para también nosotros tenerlo visualmente. Tenemos toda la parte de su descripción, la evidencia de estos controles o por qué estamos ejecutando estos controles. Y de aquí nuevamente podemos crear información en nuestros formularios para una debida diligencia o simplemente como información que ustedes requieran como organización. Y este control lo podemos ligar a riesgos. Aquí ya hay alguna vinculación de riesgos, pero vean cómo desde aquí podemos nosotros también empezar a ver la parte de su mitigación de la frecuencia y la plataforma va haciendo las adecuaciones de forma automática. Podemos adicionarle sus causas y consecuencias, quiénes son los responsables. Y ahorita voy a hacer pausa en esto que dice evaluación, porque también es un punto muy importante que tocó José Manuel, perdón, en la charla que nos dio. También nos habló del tema de las alertas. La plataforma nos permite generar alertas para estar viendo, como lo comentaba, todo el tema de monitoreo transaccional, pero también para ver todo este tema de factores de riesgo. Les voy a poner un ejemplo. No sé, un cliente con un número de retiros periódicos en un tiempo determinado. Es una alerta que yo quiero activar en donde voy a determinar, obviamente, cuál es el nombre del reporte, el valor de la transacción, el medio de transacción, la moneda, si es nacional, qué periodos son los que quiero analizar, la descripción de los hechos. Puedo construir información, puedo hacerlo por personas o por entidades. Aquí tengo una persona, vean cómo tengo todo el historial del monitoreo transaccional que estamos haciendo, las alertas que se generaron y el por qué. Aquí están que son inusuales y están en registros o la información general
de todo lo que es esta persona. Todo esto lo podemos ir haciendo y vinculando nosotros desde la plataforma. ¿Qué otra parte importante tiene la plataforma que también es fundamental? Todo el tema de planes de acción que nosotros podemos generar desde la misma, en donde nosotros podemos tener, no sé, estas visitas de oficinas de cumplimiento. Vean cómo está a nivel macro un plan de acción. Viene la descripción, fechas de inicio, finalización, los responsables, si quiero anexar información, y lo puedo dividir por actividades específicas. Oigan, dentro de este plan de acción macro que tengo que ejecutar el muestreo en oficinas, estandarizar los procesos de evaluación, elaboración de indicadores, y vean cómo yo puedo interactuar con cada una de estas actividades y decir, oye, necesito evidencia, tengo que subir evidencia, tengo que hacer comentarios, y desde aquí vamos haciendo nosotros una trazabilidad de todo este plan de acción, porque es lo que luego nos piden nuestras segundas o terceras líneas de defensas o nuestras áreas de auditoría. Y nos va dejando una trazabilidad de todas las actividades o el historial de actividades dentro de este plan de acción. También tema muy importante. ¿Qué otra cosa hacemos nosotros? Hablábamos también del tema de los indicadores, que también lo comentaban en la charla, que eran parte fundamental para estar viendo todo este comportamiento. La plataforma, nosotros podemos crear los objetivos que quieran y podemos estar midiéndolos o estar viendo cómo se van comportando en el tiempo. Permítanme un segundo, estoy tocando un poquito lento mi internet. Ahorita también les voy a mostrar toda esta parte de cómo hacemos también nosotros el alertamiento de monitoreo. Bueno, aquí están los indicadores. Por darles un ejemplo, ¿no? Operaciones sospechosas. Yo puedo generar el indicador, ver cuáles son los puntos que voy a manejar, desde qué frecuencia, qué cosas voy a tener. Aquí me va a dar la indicación de la información que yo tengo 20-25 de enero, pero si yo tengo un historial, me puedo dar toda la información que yo tenga a lo largo de los ciclos y cómo se han ido comportando. Esta es una parte importante. Hablábamos, por decirles algo, de las capacitaciones. Nosotros podemos generar indicadores de ver cómo nos estamos comportando con nuestro indicador de capacitaciones, si estamos cumpliendo con este número, con los conceptos de capacitación. Entonces, vean cómo desde aquí nosotros podemos tener controlado todo este tema de indicadores desde la plataforma, con todo el historial, para tenerlo todo en un solo repositorio. Nos hablaban también de todo lo que es el tema, José Manuel, de las evaluaciones que tenemos que hacer a lo largo del tiempo, porque nos comentaba que los controles y los riesgos van cambiando a lo largo del tiempo, si hay alguna regulación, algún cambio en la regulación, algún cambio en el proceso. Bueno, la plataforma viene habilitada para que nosotros podamos hacer evaluaciones a juicio de experto, como lo conocemos, tanto para los controles como para toda la parte de los riesgos. Aquí está el módulo de evaluaciones. Entonces, también es una parte importante con lo que la plataforma puede gestionar. Aquí les voy a poner un ejemplo de una evaluación que se le hizo algún riesgo. Aquí vamos a ver los detalles, las evaluaciones, pérdida reputacional, qué fue lo que evaluamos, cuál fue la evaluación, cuál fue la calificación inherente, el historial, las frecuencias, pero si me voy al detalle, puedo ver los procesos, las causas y consecuencias, los controles y los responsables que están asociados en esta. Me va a dejar un historial de todos estos procesos, pero la parte importante es que yo puedo generar rápidamente desde la plataforma qué tipo de evaluación quiero, si riesgos o por controles, las entidades que voy a evaluar, consulta en listas, políticas de seguridad, lo que yo quiera, y puedo ir a anexarlas, ver quiénes van a ser las personas a los que les voy a asignar esta parte o quiénes van a ser los evaluados y obviamente el responsable de todo esto, y así vamos construyendo toda esta información que nos pide o que nos exigen por temas regulatorios cuando estamos hablando de blanqueo de capital o temas de lavado, financiamiento al terrorismo. Les hablaba como un último punto para ahorita checarlo y entrar a la parte de sesión de preguntas y respuestas, cómo la plataforma me permite generar todo lo que es el motor de reglas, no las alertas, sino aquí ya es específico qué es lo que quiero crear. Por darles un ejemplo, aquí nosotros creamos la regla, vamos a decir que queremos monitorear, no notificar. Si quiero monitorear, nos va a poner aquí que es AML, quién es el responsable. Creamos las condiciones.
para, vamos a decirle que un cliente. Vean, aquí me dice, puedo agregar una condición, tipo de velocidad, por ejemplo. Las condiciones son temas para transacciones mayores a $20,000 en los últimos 3 meses, o por comparación, si yo le digo que es un tema de monitoreo transaccional, aquí me va a decir, bueno, cuáles son todos estas variables que yo voy a querer monitorear, ¿no? O sea, qué valores, promedio, suma, conteo, máximo, mínimo, toda la parte, monto de apertura, balances mensual, prima mensual. Entonces, vean cómo la plataforma es amigable en el tema de cómo vamos construyendo la información para toda esta parte del control o gestión de riesgos. Tenemos la parte de la segmentación, que es un tema importantísimo también, de cómo vamos a estar segmentando todos esos factores de riesgos que tenemos. Si yo estoy segmentando una parte de clientes, por darles un ejemplo, también vamos creando las condiciones de cómo vamos haciéndolo. Entonces, vean que la plataforma es amigable y cumple con todo lo que nos piden las regulaciones. Si voy a ver un cliente, por darles un específico, aquí estamos viendo calcular el poblamiento, pero aquí puedo ver si es por año de incorporación, por este tipo de identificación, tipo de persona. Puedo cargar más información si así lo deseo, por ingresos, por pasivos, por activos, el historial, los modelos que voy corriendo, y me va a ir dando toda esta parte también importante de lo que es el monitoreo y la segmentación de todo lo que son mis factores de riesgos. No quiero abrumarlos más, la verdad es que es un concepto o un módulo muy amplio, que podíamos estar aquí tranquilamente un par de horas viendo el tema. Si ustedes tienen alguna duda, comentario, o les interesa ver un modelo ya un poco más a detalle, como lo comentaba Diego, pueden recurrir, platicamos sin ningún compromiso y podemos ver puntos específicos ya de la herramienta. Y aquí, Diego, le cedo la palabra para continuar con todo el tema de preguntas y respuestas. Ok, Luis Enrique, muchas gracias. Ya saben, como dijo Luis, pueden agendar una reunión muy corta para resolver todas sus dudas respecto al software. Y ahora continuamos con José Manuel y las preguntas que nos dejan respecto a la exposición. Sí, estoy mirando y tenemos preguntas respecto a la exposición. Entonces, si quieres, Sí, José. hay algunas que de hecho ya Luis Enrique adelantó. Nos preguntaban acerca de los KPIs que pudiéramos utilizar para medir los procesos de riesgos asociados a la prevención de blanqueo de capitales, y evidentemente ya se mencionaron algunos, como el número de reportes de actividades sospechosas, los niveles de actualización y de cumplimiento de las políticas de Know Your Customer, el número de capacitaciones que hemos realizado, el tiempo de respuesta a las alertas que se generen en los procesos de monitoreo, incluso algunos que tienen que ver con el número de las auditorías internas que se han realizado, ¿no? Entonces, KPIs se pueden crear tantos como nuestra propia realidad merite. Implica también mucho el estudio de cuáles son las tendencias y aquellos riesgos que nos están impactando más, para establecer evidentemente las métricas necesarias para irlos midiendo en el tiempo. También nos preguntaban cuál era el enfoque del oficial de cumplimiento, y evidentemente aquí parte del tema interesante es que las mejores prácticas nos indican que debería haber un enfoque de sinergia, ¿no? El oficial de cumplimiento evidentemente es quien dirige y tiene la batuta en todos los procesos puros y duros de prevención de blanqueo de capitales, pero incluso hay jurisdicciones donde ya en los comités de riesgos se tienen que validar y mostrar los KPIs más relevantes de los procesos de gestión de prevención de blanqueo de capitales, como un resumen, ¿no? Entonces, en este sentido, las áreas de riesgo también pueden ayudar a determinar cuáles son esos KPIs, cuáles son las métricas necesarias mínimas que hay que llevar, y para eso, evidentemente, tiene que haber un claro entendimiento entre las áreas de riesgos y prevención de blanqueo de capitales, ¿no? Pregunta interesante que también se hacía era de cómo las empresas del sector real pueden integrar modelos avanzados de análisis de datos para identificar patrones anómalos en las transacciones, y qué desafíos regulatorios tienen. Y bueno, básicamente aquí lo que hemos observado en la práctica es que pueden ser varias maneras, ¿no? Y casi todas ameritan el uso o poder accesar a grandes volúmenes de datos para que la inteligencia
inteligencia artificial y todo lo que son los procesos de machine learning nos permitan analizar estos datos en tiempos reales y nos ayuden a todos los procesos de identificación de patrones y tendencias que al ojo humano le pudieran pasar desapercibidos, ¿no? Y esto evidentemente nos permite construir modelos predictivos, automatizar procesos como la revisión y análisis de transacciones, liberando a nuestros colaboradores de todo este gasto de tiempo para enfocarse más en los procesos de investigaciones más complejos y en las decisiones estratégicas. Y evidentemente también todo el mundo de detección de fraude se ha visto beneficiado por la aparición de la inteligencia artificial, ¿no? Los retos, como siempre, tienen que ver con cómo alinear toda esta disponibilidad de datos y este uso de herramientas asociadas a inteligencia artificial con las limitaciones que la parte regulatoria nos pueda imponer. Y desde ese enfoque, quizás el reto más grande que tenemos tiene que ver con la privacidad y protección de datos personales, ¿no? Entonces aquí hay que ver cómo podemos alinear estas tendencias para no dejar descubierto un elemento tan fundamental como lo es actualmente todo el tema de protección de datos, ¿no? Básicamente ese es el tema y bueno, ya tienes que tener la capacitación y los recursos adecuados para poder desarrollar estos modelos, que hoy evidentemente te pueden incorporar un factor de costo asociado al proceso de blanqueo de capitales que hay que tener en consideración para poderlo desarrollar. Y no sé si hay algo Y adicional que se me quede, Juan aquí hay Diego. una que acaban de hacer. René Menéndez dice, ¿nos puede mencionar las tendencias para la supervisión de prevención de blanqueo de capitales en los activos virtuales? Sí, esto lo hemos visto muy trabajado ya en jurisdicciones como Estados Unidos y en la Comunidad Económica Europea, que hemos visto que en cierta medida en los países de la TAM estamos en pañales, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Hay poca regulación, por no decir que no hay ninguna, lo que deja cierto vacío en los mecanismos tanto de supervisión como de prevención o de generación de mecanismos de monitoreo de prevención de blanqueo de capitales para este tipo de activos. En la práctica lo que hemos visto es que ni siquiera tenemos legislaciones adecuadas para lo que es el manejo de activos virtuales per se, por lo que todo el tema de prevención de blanqueo asociado a estos activos virtuales también está en una etapa bien naciente, ¿no? Entonces, aquí básicamente lo que nos toca es sentarnos y observar qué van a hacer los reguladores y si los distintos participantes del mercado no se nos van a adelantar, ¿no? Normalmente lo que estamos acostumbrados a ver en nuestras plazas es que para este tipo de temas el regulador actúa reactivamente y no proactivamente. En lo que tengamos algunos actores importantes trabajando sobre activos virtuales, veremos entonces que el regulador observará la necesidad de regular y de normar acerca de este tipo de activos. Ok, listo. Y creo que no hay más preguntas. No siendo así, muchas gracias a ustedes por participar, a José porque su explicación fue perfecta, sus respuestas nos aclararon todas las dudas, ha sido muy claro esto que has compartido con nuestros asistentes. Muchas gracias otra vez por tus respuestas y de nuevo por haber estado aquí hoy para compartir tus conocimientos y tu experiencia. Los asistentes eh, nos han dicho que está muy buena, por correo ya hasta nos han escrito. Respecto a las memorias, las estaremos compartiendo al final de la semana. Si al finalizar esta sesión van a encontrar una encuesta, por favor respondan esa encuesta porque mediante esa encuesta podemos tenerlos mapeados para poderles enviar esas memorias. José Manuel, otra vez, muchas gracias a ti por tu participación y por tu disponibilidad para estar aquí con nosotros. Gracias a ti, Juan Diego, gracias a Pirani y gracias a las más de 150 personas que nos acompañaron en este webinar. Espero que haya sido productivo y provechoso para todos. Ha sido un placer para mí acompañarles. Y a todos ustedes, muchas gracias por haberse conectado hoy, por su participación, sus comentarios, sus preguntas. Por aquí dicen que es súper, muchas gracias por todo. Esperamos que todo lo abordado a lo largo de este webinar sea de mucha utilidad para sus labores en sus organizaciones. Y les recuerdo
que pueden agendar una reunión con nuestros asesores para obtener más información y resolver sus dudas sobre nuestra herramienta. Pueden hacerlo a través del link que les dejé en el chat. Por otro lado, como les dije anteriormente, en los próximos días les enviaré a sus correos la grabación y las memorias de este webinar por si desean verlo otra vez. Por eso es importante que respondan la encuesta que encontrarán al finalizar, también para tener su retroalimentación y generar mejores contenidos pensando especialmente en ustedes. Eso es todo por hoy. Chao, chao, feliz mañana para todos. Nos vemos en un próximo evento de la Academia Piranha. Hasta luego. Hasta luego, hasta la próxima.